Que el crecimiento constante del fútbol femenino ha transformado el deporte es más que evidente. ¿Pero ha tocado techo? ¿Cuál es el margen de crecimiento que todavía tiene por delante? Hoy vamos a hablar largo y tendido de su evolución, sus retos y de las decisiones que están cambiando su futuro. Lo analizamos con Marta Corredera, exjugadora del Español, Barça, Arsenal, Atlético de Madrid, Real Madrid y de la selección española, y también con Dolors Ribalta, directora de fútbol femenino del Real Club Deportivo Español, dos voces que conocen absolutamente mejor que nadie cada detalle del fútbol femenino desde dentro. Más tarde, Mar Sierra nos hablará de los secretos del negocio deportivo para que podamos entender cómo se mueve el dinero, qué decisiones estratégicas cambian el destino de clubes y competiciones y cómo se construyen oportunidades en este sector. Además, mucha atención, porque para cerrar el programa de hoy tenemos a un auténtico invitado de lujo. Marc Jané, expiloto de Fórmula 1, campeón de Le Mans y actual embajador de Ferrari. Con él descubriremos, entre otras cosas, cómo se gestiona el éxito en el paddock, el por qué resulta rentable invertir en Fórmula 1, si el budget cap llega para beneficiar a todas las escuderías por igual y cuándo volveremos a ver a Ferrari en lo más alto del podio. Igualdad, velocidad, estrategia y muchos datos. Todo esto nos espera hoy aquí. Semáforo en verde, gas a fondo, comienza Palco 23. Como sabéis, estamos viviendo un momento clave en la historia del fútbol femenino. Un momento en el que el crecimiento, la profesionalización, la visibilidad y la necesaria transformación social van de la mano. No solo estamos viviendo un impulso competitivo sin precedentes, sino que también están redefiniendo el liderazgo, la igualdad y el desarrollo del talento en el deporte. Para analizar este presente y sobre todo el futuro, contamos con dos voces y miradas complementarias que representan la experiencia dentro del campo y la visión estratégica desde la gestión. Dolors Ribalta, directora del Real Club Deportivo Español Femenino, es una de las figuras más destacadas en el ámbito de la gestión del deporte y, además, la formación futbolística. Su trayectoria está estrechamente vinculada al desarrollo del fútbol femenino y a la profesionalización de estructuras deportivas. Dolors, bienvenida. Hola, Bones. Por otra parte, Marta Corredera, exfutbolista profesional e internacional, cuenta con una carrera en la élite que incluye experiencia en grandes clubes, además de un amplio recorrido tanto dentro como fuera del campo. Marta representa la evolución de una generación que ha abierto camino y que hoy inspira a miles de jóvenes jugadoras. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un placer. Finalmente, contamos también con un jugador de la casa, hace rato que ya ha salido a calentar. Él es David García, responsable editorial de Palco 23. David, bienvenido. Edu, gracias. Vamos a comenzar con algo que, bueno, preguntas clave, preguntas básicas, iniciar mesa de debate, de que en la última década se han producido cambios relevantes a nivel de contratos o profesionalización, no hay duda. Pero vamos a mirar un poquito más allá. Condiciones laborales, estadios de primer nivel. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo en la profesionalización del fútbol femenino en estos últimos años? El cambio más significativo ha sido la profesionalización, tener una liga profesional, y yo creo que hay dos grandes elementos. La punta de la pirámide, que es ahí donde vemos la profesionalización y donde las jugadoras pueden dedicarse al fútbol, y la base. Y la base es que las niñas del hoy pueden jugar a fútbol desde pequeñitas y tienen referentes. Creo que esos son los dos elementos más significativos. Hay muchos más, pero esos son los más significativos. Aquí yo creo que es interesante esta mesa porque al final Dolors lo ve desde la parte de club y yo lo veo como la parte de jugadora, ¿no? Y muchas veces esta pregunta me la han hecho en los últimos tiempos. Y es verdad que la profesionalización que se ha dado en los últimos años del fútbol femenino ha sido muy importante y al final eso lleva a que las jugadoras hoy en día mayormente puedan vivir de esto, pero es verdad que para mí hay una parte que todavía estamos muy engañados en cuanto a esto, ¿no? Porque todavía hay algunos clubs que, quieras que no, siguen siendo precarios y las jugadoras pueden tener, entre comillas, un sueldo, pero no pueden vivir de ello. Y no solo eso, sino que las condiciones laborales no son las adecuadas, no hay buenas instalaciones, no hay buenos desplazamientos, viajes, y al final todo esto hace que lo que nosotros queremos llamar o tenemos en la cabeza como una liga profesional realmente no lo sea. Realmente los equipos profesionales sean 10, 12 a lo mejor, pero los demás hay unos cuantos, para mí hay un grupito
que ahora mismo no están a la altura de lo que supondría realmente ser una liga profesional, y eso creo que es algo que nos está haciendo daño, está haciendo mella en el fútbol femenino, porque está impidiendo que se avance con más velocidad si cabe, o con más velocidad de la que nos gustaría. No, claro, David. Comparto lo que decís, es verdad que al final para mí el mayor salto es el propio cambio de estructura, ¿no? O avance estructural. O sea, es verdad que hemos pasado de una liga o de una competición casi amateur, ¿no? Lo que se ha venido viviendo en los últimos años, a bueno, una estructura mucho más sólida. Se ha firmado el segundo convenio colectivo, que creo que ahí hay un paso importante y que toca diferentes áreas, y al final para mí hace que el punto en el que estamos ahora, pues los clubes apuesten más. Es verdad que falta camino y hay ciertos clubes que a lo mejor tienen que dar un paso, pero creo que al final los inversores, la Liga F ha cerrado un main sponsor, el ecosistema que se está generando es propicio para que al menos haya un push y se mantenga ese crecimiento. Bueno, claro, pero aún así, si nos ponemos a comparar con el fútbol masculino, todavía hay unas diferencias que son abismales. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Eso es totalmente de acuerdo. Si miramos en general, es el mejor momento de la historia del fútbol femenino. Desde el año 71, que se juega de forma ininterrumpida, ahora estamos en el mejor momento. ¿Que ese es el mejor momento? Sí. ¿Que es el ideal? No. Queda muchísimo camino por recorrer, como bien ha dicho Marta, en las estructuras de muchos clubes que hay que profesionalizar, en otros clubes que hay que mejorar la gestión en muchos elementos, que ya sea viajes, ya sea horario de entrenamiento, ya sea instalaciones, ya sea condiciones. O sea, hay que mejorar muchísimo todavía, hay que recorrer mucho camino. Los medios han ayudado mucho porque ahora realmente se escucha, se habla, puedes estar al día de lo que es el fútbol femenino, pero el camino todavía es largo. Sí, y aquí hay otra obviedad para mí, que es, hablamos mucho de los clubes, pero para mí la liga también tiene que poner de su parte y dar un paso adelante. Si nos queremos comparar con grandes ligas, ahora mismo en los últimos tiempos nos estamos comparando mucho con Inglaterra, pero es que Inglaterra lleva muchísimos años. Yo cuando estuve allí ya tenían un plan estratégico específico para el fútbol femenino, redujeron los equipos de la liga para que la liga fuera más competitiva y a partir de ahí crecer en cuanto a fans, en cuanto a estadios, en todos los ámbitos. Hoy en día vemos que prácticamente el 90-95% de los partidos de la Premier inglesa femenina se juegan en estadios de fútbol masculino, y aquí es impensable. Aquí es impensable que jornada tras jornada se abran los estadios, y esto es una cosa que por parte de la liga, de las federaciones y de las instituciones también se tiene que promover. Nos queda mucho camino. También es verdad, y yo creo que nunca nos vamos a poder comparar con el fútbol masculino, nunca, de la vida. O sea, va a ser imposible. El fútbol masculino siempre va a estar por delante, por historia, por negocios, por intereses. El fútbol femenino nunca va a llegar a eso, por suerte, también por una parte. Pero, ¿Por qué? Hombre, porque yo creo que hay una parte muy oscura del fútbol masculino, que son los negocios, que son los intereses, que son cosas que se nos escapan desde fuera, que son intangibles, que ensucian mucho las imágenes del fútbol masculino. Y yo creo que algo que ha caracterizado siempre el fútbol femenino es esa pureza, ¿no? Esa naturalidad, la transparencia, la cercanía de las jugadoras con el aficionado. Y a mí es una cosa que siempre he dicho que me dolería mucho que se perdiera, ¿no? Esa espontaneidad, esa cercanía, porque es algo que hace que el fútbol femenino realmente sea especial, y algo que sea especial y que sea diferencial en cuanto al masculino no podemos perderlo. Sin duda. Yo, si me dejas apuntar, Edu, pondría el foco en lo que normalmente se pone, que es estabilidad económica, infraestructuras y medios de comunicación, que creo que aún hay que crecer un poco más, pero querría poner también un poco de culpa o responsabilidad en los aficionados. Y me incluyo, Sí, es el reto. Me incluyo, porque al final, el otro día salía, ¿no?, que la final de la Nations, la más seguida en España de una selección, tal, pero claro, no podemos esperar a que pase una final de una Nations. Veíamos en un informe que creo que la media de asistencia de la Liga F por jornada eran 1.700 personas. Ahí hay una parte de responsabilidad de que, Hay que trabajarlo. si no vas al fútbol femenino, creo que es porque no quieres también, ¿no? Claro, es que ese es el reto, ¿no? Decía Marta, abrir grandes estadios. Claro, podremos abrir grandes estadios cuando los llenemos, claro, ¿no? Porque ahora mismo, para nosotras el reto es que la ciudad deportiva esté llena, que cada vez haya más aficionados, que podamos generar que la afición se enganche al fútbol femenino y a partir de ahí empezar a dar nuevos pasos. Pero no solo nosotras, todos los clubs. Y es ahí el gran reto, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para que la gente se enganche también al fútbol femenino y podamos llenar grandes estadios? La verdad que es muy diferente, porque cuando tú abres el RC Stadium, pues las luces, el ambiente, la música, el espectáculo que se genera, ya no solo el fútbol, ¿no? El espectáculo que se genera es espectacular. Y es una ciudad deportiva, habría que trabajarlo muchísimo más para que se pudiera un poco igualar esas condiciones, porque si no es muy difícil. Entonces, siempre estamos como en la sombra, y desde la sombra a veces
es muy difícil llegar. Claro, es que por lo que dices, Dolors, creo que estamos todavía anclados a viejos hábitos, ¿verdad? A viejas costumbres, ¿puede ser? No sé si anclados a viejos hábitos o costumbres, del público. pero hay muchísimo fútbol. Cada día de la semana tienes un partido y hay muchísimo fútbol. El fútbol femenino lleva tiempo de retroceso. Al final, si vemos, el fútbol femenino no ha sido el mismo recorrido que el fútbol masculino. Ha tenido muchos más obstáculos. Ha estado prohibido, ha estado insultado, ha tenido dificultades, las jugadoras han empezado más tarde. Ahora tenemos una generación que ya desde pequeñitas pueden jugar con buenos entrenadores, buenas entrenadoras y pueden hacer otro recorrido. Pero el inicio no es el mismo. Entonces, el punto de partida no es el mismo. El punto final tampoco es el mismo. O se empuja mucho para igualar esa diferencia, que veo insostenible y que creo que nosotras no veremos, o hay que trabajar muchísimo más para poder conseguir los objetivos y realmente creérselo que se pueden conseguir. Claro, porque a nivel de relaciones, de relaciones laborales, Marta, como futbolista, ¿en qué se ha avanzado realmente? ¿Y cuáles son los temas más urgentes? Hombre, a ver, aquí sí que es verdad que ha habido un cambio muy importante. Yo creo que con la llegada del primer convenio colectivo ya hubo un antes y un después en muchas situaciones laborales en cuanto a condiciones precarias se refiere. Yo he tenido durante toda mi carrera compañeras que venían a entrenar a las 9 de la mañana, se habían levantado a las 5 de la mañana para ir a trabajar y cuando acababa el entrenamiento volvían a trabajar porque se habían pedido una jornada partida. Y eso hoy en día no pasa. Hoy en día no pasa porque hay un salario mínimo que la jugadora, quieras que no, pues puede sobrevivir, porque ya no digo vivir, pero puede sobrevivir, se puede pagar su alquiler y puede no trabajar, pero es verdad que tampoco puedes dejar de estudiar en muchas situaciones porque sabes que el día de mañana, cuando esto se acabe, y te puede frenar cualquier cosa, una lesión mismo, no tienes absolutamente nada porque no tienes para ahorrar, no te da para tener un poquito para guardar y eso es un problema y es verdad que se ha avanzado en ese sentido. También se ha avanzado en cuanto a condiciones laborales, que hay unas bases específicas en cuanto a campos, en cuanto a instalaciones, en cuanto a desplazamientos, en cuanto a horarios de trabajo también, pero es verdad que por desgracia hay algunos clubes, que es lo que hablábamos antes, que esto no lo cumplen. Entonces aquí es donde tiene que entrar para mí la Liga, tienen que entrar incluso CSD si hace falta, para empezar a controlar estas situaciones, porque son lo que hacen que la Liga pues, esté estancada. Es que yo vuelvo a esta sensación, yo la sensación que tengo en los últimos años es que sí que hay mucha visibilidad, porque hay equipos que están en Champions, porque hay equipos que han ganado cosas, pero que estamos estancados, que en los últimos años el crecimiento, sobre todo después del Mundial, que se tendría que haber producido tan exponencial, pues no ha sido así, ¿no? Y seguramente sea por estas cosas. Se ha mejorado, sí, pero para mí no lo suficiente y nos hemos puesto todos lo suficientemente serios como para cumplir las normas y como para que las jugadoras se sientan en un ambiente seguro en muchas situaciones. Claro, y a nivel empresarial, digámoslo así, ¿en qué punto se encuentra la estructura del fútbol femenino a comparación de la liga inglesa o de la El tema Estados Unidos? es que ahora mismo para muchos clubes el femenino es deficitario. Entonces hay que conseguir que el femenino no lo sea. Y eso pasa por los fans, eso pasa por las ayudas y eso pasa por compararnos, por ejemplo, con una liga como la inglesa, ¿no? Somos un país europeo, nos podemos comparar con Inglaterra. Inglaterra ha trabajado muy bien desde todos los ámbitos, clubs, Estado, etcétera, y ha potenciado mucho la liga. Entonces es un espejo donde mirarnos, porque si no, el trasvase de jugadoras de aquí a allí será cada vez mayor, ya lo ha empezado a ser, y eso es un problema, porque si queremos ligas potentes necesitamos jugadoras potentes, y si estamos creando buenas jugadoras, queremos que brillen en nuestras ligas. Claro, porque David, ¿es posible crecer más rápido o todavía tenemos frenos estructurales? Yo pondría sobre la mesa datos y presupuestos. Datos, vamos a ello. Entonces, me voy al Barça, por ejemplo, la sección femenina se llevaba 11 millones, la masculina obviamente 350 si no recuerdo mal, el Madrid 9 contra 760 de masa salarial. Entonces, claro, es cierto que el negocio que generan no es el mismo, siempre es el mismo debate, ¿no? Pero a lo mejor se debería ir por porcentajes, si generas tanto. Aquí ya me pierdo en cómo definís los clubes los presupuestos, pero es verdad que creo que hay equipos X que a lo mejor tienen que ver más allá del negocio a corto plazo para ver que realmente todo es un negocio. El fútbol al final hay mucha pasión, pero es el dinero negocio que está detrás del terreno de juego. Pero vamos a ejemplificar que ha puesto los dos ejemplos de clubes que mejor están, Sí, que claro. los demás estamos lejísimos Cualquiera de de presupuesto. los demás clubes de la Liga se daría con un canto en los Es dientes que de tener ese triplican y presupuesto. cuadriplican Claro. nuestros O sea, presupuestos. si realmente
mira, ya el Barça por eso 11, has dicho, el Madrid 9, pero es que si ya todos los de la Liga tuvieran 6, Ya la Liga sería otra sería cosa. más competitiva. La Liga sería otra cosa. Y el nivel de jugadoras que puedes fichar es Todo, diferente, todo. cambia muchísimo todo. Porque ¿cuál El sería? espectáculo también es diferente. Todo. Porque un presupuesto normal, ¿cuál sería? Vamos a ver. O sea, ¿para qué entiendes como lo que- normal? Es decir, que se pueda avanzar, que se pueda jugar, que puedas ir adelante, pero bueno, lo que se está viviendo hoy día. Lo que ha dicho Marta sería un presupuesto idóneo. Idóneo, Pero estamos 5 o 6. muy lejos de eso. Estáis Muy lejos. lejos. Mucho. Claro, entonces cuando una futbolista acaba su carrera profesional, y no estamos hablando de Barça, de Español, claro, ¿cómo afronta el resto de su vida? El tema es que tú antes estudiabas y jugabas a fútbol por ocio, por placer, claro. ¿no? Más o menos. Y ahora la jugadora estudia y tiene un sustento económico paralelo al estudio, ¿no? Entonces, eso le permite estudiar y tener un sustento económico. Lo que ha dicho Marta es fundamental, porque en la vida no sabes qué te puede pasar. Y una lesión te puede cambiar la perspectiva. Tú querías ser futbolista, pero la vida te lleva por otro lugar. Entonces, es muy importante esa base de estudio, esa base académica, porque no sabes si la deportiva te llevará más lejos o no. Si la deportiva eres una persona que tienes una buena carrera larga y puedes conseguir buenos contratos, bueno, vas a poder vivir ese tiempo, pero no vas a poder ahorrar estando en un equipo medio. Si estás en grandes equipos, pues entonces sí que pueden tener un sustento, pero son pocas jugadoras hoy en día las que pueden vivir del fútbol femenino. Muy pocas. Y pasa eso, ¿no? Que se abre como un precipicio en el momento que... Y aquí hay un problema, porque las jugadoras jóvenes hoy en día se creen que todas van a ser Alexias, todas van a ser Aitanas, todas van a ganar dinero, todas se van a ir a Estados Unidos como Esther, todas se van a ir y van a ganar dinero. Y no. O sea, spoiler no, porque esto es muy complicado. Y muy pocas elegidas están ahí y es muy duro. No es todo lo que vemos por la pantalla, no es solo el domingo ir a jugar, es mucho sacrificio, mucha entrega, mucha pasión y eso no todo el mundo puede asumirlo, es así. Y ahora mismo hay un problema que las chicas jóvenes ven lo que decía Dulós, que ingresan una cantidad de dinero que les permite vivir en el día a día y me voy a comprar esto y me voy a comer y me tal, y muchas veces olvidan la parte académica por el simple hecho de decir, yo con esto ya estoy, yo de aquí para adelante voy a ganar más dinero porque esto... Y es un error porque dejan de estudiar, porque cuando acaba su carrera o pasa algo que Dios no quiera, que te frene de golpe, te das cuenta que no tienes absolutamente nada. Y no es lo mismo, ahora mismo un juvenil está ganando, o algunos juveniles están ganando mucho más dinero que algunas jugadoras de primera división ya experimentadas. Y un juvenil a lo mejor sí que se puede permitir eso, pero hoy en día en el femenino no es así. O tienes la suerte de estar en un gran club y destacar y pillar o rozar un contrato bueno, o no es así. Entonces, para mí hay una problemática en cuanto a educación mental que se refiere del esfuerzo y de mirar más allá, que es jodida. Yo creo que dentro de unos años esto nos lo vamos a encontrar y las jugadoras van a tener problemas. Y como decía Marta, es que el trabajo no es solo futbolístico y académico, es que hay que cuidar la nutrición, hay que cuidar el rendimiento mental, la parte mental, hay que cuidar muchos aspectos para poder llegar. Y aunque cuides todos esos aspectos, el camino es largo. Y luego las jugadoras normalmente entrenan por la noche tarde, estoy hablando de fútbol base, y compaginar los estudios con la parte del fútbol no es fácil, porque hay un momento que una jugadora, si no está rindiendo, muchas veces se puede decantar por el tema futbolístico. Leía el otro día una noticia, creo que era un jugador, no sé si del Arsenal Manchester City, que despuntaba muchísimo y el chico despuntaba también a nivel académico y dejó el fútbol. Fue a Oxford, ¿no? Sí, que fue un caso curioso, lo leía en una noticia y decía, esto es un caso atípico, ¿no? Pero en jugadoras es más usual. Si ven que el camino no es el que les puede proporcionar llegar arriba, pues muchas deciden bajar el nivel de futbolístico y seguir el nivel académico. Es que, claro, a veces ni haciéndolo todo bien te garantiza el éxito. No. Es que tienes que tener una carrera con pocas lesiones o lesiones que no sean importantes. Los entrenadores o entrenadoras tienen que contar con tu figura. Tienes que tener capacidad para sufrir en los momentos determinados que tú entras como jugadora joven y hay jugadoras veteranas que tienen más experiencia que quizás están en tu posición. El camino es muy largo, muy largo. Es que en este sentido, para seguir creciendo, aunque por más que sea muy difícil llegar al nivel del fútbol masculino, ¿qué papel juegan las escuelas, la formación en escuelas y también lo que diríamos la federación? Para mí es básico. Claro, es básico y no solo las escuelas, la federación. El papel fundamental son las familias. El papel de las familias es fundamental en el acompañamiento de sus hijos o sus hijas, en este caso,
en darles el soporte emocional y el soporte vital para que puedan hacer el camino de su pasión, que en este caso es el fútbol, y que les acompañen en el recorrido, porque no es fácil compaginar unos estudios académicos, una vida con tus amistades, más el fútbol. O sea, el fútbol y estar en el fútbol de alto nivel requiere renuncias. Y esas renuncias tienen que tener un papel fundamental de unas personas que te acompañen, que te den soporte, que es la familia. Y la familia, en este caso, hay muchas luchas a veces entre familias, porque si llega tu hija no llega la mía, y eso no es cierto. Es decir, cada persona tiene su camino, su papel, y tiene que mirarse en ella misma, y las otras personas te pueden sumar y multiplicar, pero no restar. Claro, ¿a qué renunciaste tú, Marta? A todo. Es que tienes que, si quieres realmente estar en la élite, si quieres jugar en la selección, tienes que renunciar a todo. O sea, yo he renunciado, de hecho, yo miro y con perspectiva ahora hacia atrás, y amistades de los 6 a los 18 años que yo haya hecho en el colegio, me queda una. Una porque te pierdes viajes de finales de curso, te pierdes fiestas, salir con tus amigos o con los de... O con la familia. Bueno, sí, pero Fiestas familiares. yo ahora hablo de este ámbito. Te pierdes, obviamente, cumpleaños, te pierdes navidades. Yo me he perdido bodas de familiares directos que me han dolido mucho, me he perdido muertes de familiares por estar de viaje. Renuncias a muchísimas cosas. Es que no solo es renunciar a los fines de semana o a las vacaciones, que también, porque tú no tienes fines de semana, no tienes puentes, no tienes vacaciones, porque si tu equipo tiene vacaciones en junio, julio, tú a lo mejor te vas con la selección de Eurocopa o de Mundial y ya luego empalmas, no tienes vacaciones. Eso hay que ser muy fuerte mentalmente, y yo he vivido experiencias duras. Mi abuelo se murió y yo estaba en Finlandia con la selección. Y tuve que abandonar la concentración, venirme yo sola para acá, y al final son situaciones que te marcan, y que si mentalmente no eres fuerte y tienes claro realmente lo que quieres hacer, no todo el mundo es capaz de asumirlas y de afrontarlas. Entonces yo creo que tienes que renunciar a prácticamente todo. Obviamente hay cosas que son compatibles, pero tienes que renunciar a mucho, y es la parte dura que nadie ve. Es la parte dura, porque es muy fácil juzgar a un jugador o una jugadora a través de la pantalla, de su rendimiento, pero detrás de todo esto hay una persona, y la persona es la que está tan olvidada, y para mí debería ser la primera en la pirámide. Claro, vienen nuevas generaciones. ¿Cómo tenemos la cantera? Yo creo que hay un trabajo importante. Nosotros en el caso del club tenemos 9 equipos, desde las benjaminas, que yo veo a las benjallas y me cae la lagrimilla. Que yo quería jugar al fútbol, claro, jugaba en la calle con los niños, yo era un niño más, entre comillas, ¿no? Y veías el equipo del pueblo y a nadie se le ocurría que tú pudieras jugar ahí. No estaba permitido que las niñas jugáramos. Entonces el salto ahí ha sido espectacular. Las niñas ya tienen posibilidades de jugar, y no solo de jugar. Me acuerdo cuando vi el primer partido de fútbol femenino, fue como ver el mar por primera vez. Lo cuento muchas veces, ¿no? Porque fue una experiencia como ver nevar, como una experiencia mágica, ¿no? Y estas niñas de hoy en día pues tienen referentes, van al campo, hacen de recoger pelotas en los partidos, tienen esos referentes. Entonces no solo tienen los referentes, sino que también tienen cuerpos técnicos mucho más preparados y preparadas para llevarlas a la élite. Entonces tienen un camino que antes era impensable. Antes pasabas de la calle al primer equipo con ropa de chico, horarios a las 2 del mediodía jugabas, viajabas a las 5 de la mañana en autobús y volvías y te comías un bocadillo. O sea, unas condiciones que ahora mismo han cambiado muchísimo. Pueden jugar torneos, juegan ligas, son ligas competitivas. Como he dicho antes, los cuerpos técnicos, desde preparados, preparadoras físicas, entrenadores, entrenadoras, rendimiento mental, departamento, fisios, médicos a pie de campo, son nuestras condiciones. También es cierto que nosotros tenemos las condiciones ideales para el fútbol base, que no tienen todos los equipos, y que nos gustaría que en el futuro todos los equipos los tuvieran. Las selecciones, las niñas desde pequeñitas están en selecciones, porque se han ido abriendo etapas, ¿no? Antes estaba la selección absoluta y la sub-18. Ahora, evidentemente, hay muchas más selecciones, por lo tanto, tienen otras posibilidades también de brillar, y otras posibilidades de brillar implica pues más esfuerzo, más camino, pero también más posibilidades. Sí, totalmente. Totalmente. Y además yo creo que aquí es clave puntualizar también dónde estamos. Yo creo que en Cataluña se está haciendo, y se está haciendo en los últimos años, muy buen trabajo. O sea, te vas a Andalucía, por ejemplo, y la realidad es completamente diferente. Y aquí, lo decía, a mí muchas veces me dan envidia, y alguna vez que he ido a algún club o he estado en alguna charla con niñas de clubs, yo se los he dicho: vosotros no lo valoráis, vosotras no lo valoráis porque lo tenéis desde el primer día, y no es...
no podéis ver la diferencia, pero yo hubiese pagado mucho dinero o hubiese renunciado a más de lo que he renunciado todavía por cuando tenía 8, 9, 10 años, tener estas condiciones. Es que son buenas instalaciones de entrenamiento, personal cualificado, porque nosotros antes, a mí me entrenaba mi padre, el padre de mi amiga o el padre de mi amigo, correcto. con Eso niños sí. hasta los 15 años. Ahora no, ahora hay unas estructuras planificadas, pensadas, específicas para la mujer también, porque al final en muchas situaciones físicas somos diferentes a los niños y a los hombres. Ostras, todo esto para mí es lo que más ha evolucionado sin duda en los últimos años. Totalmente, pero aquí tampoco nos engañemos y nos equivoquemos. Han mejorado mucho las condiciones, pero estamos lejos de las de ellos. Obviamente. Nosotros nos vienen a buscar taxi, nosotros entrenamos las últimas. O sea, hay muchas otras condiciones que no son las mismas. Que no queremos engañar a la gente que no conoce el fútbol femenino y es una mejora muy grande. Venimos de tanto barro, Exacto, para esto nosotros ya parece que esto sea- es un brillo absoluto. Obviamente volvemos a las comparaciones que son odiosas si comparas. Claro, es que si lo planteamos al revés, dices, pongamos que ahora el fútbol masculino estuviera en vuestras condiciones, claro. Le quedaría mucho camino por Quedaría mucho recorrer. camino. Y muchas luchas por hacer Seguro. todavía. Hablábamos de condiciones, pero es verdad que la base está creciendo. Miraba datos que eran que había 109.000 licencias femeninas o de fútbol femenino en el 24. Realmente son números que cada año están creciendo exponencialmente. Se rebasó la barrera de los 100.000 jugadoras. Y bueno, creo que al menos eso es un brillo, ¿no?, que hay ahí que al final, pues cuanta más base haya y más cultura de fútbol femenino, pues más sólido se hace desde Sí, la de base. hecho el fútbol femenino ha ido escalando posiciones en las Increíble. encuestas Mm. del CSE Hábitos Deportivos. El fútbol Correcto. femenino ahora ya debe estar de los primeros. No, claro, es que... Y tú antes decías, hacías referencia a los referentes de las futbolistas de hoy día que tienen referentes. Tienen a Marta, tienen un montón, pero ¿a cuáles teníais vosotras? Lauritsen, Maradona... A mujeres, desde Sí, luego. mujeres no tenías, no El tenías. cono. Sí, Claro, no claro, podías claro. tener Eran hombres, era lo que veías por la y tele. te ponías la camiseta con el número de un jugador, no tenías ningún referente. Y ahora las chicas no solo tienen referentes, pueden hacer cromos con ligas de chicas. Mirar chicas, no solo que están en España, porque antes tú tampoco podías, no sabías ni que jugaran en tu propia ciudad, imagínate. Claro. Es que ahora ya abren el mundo, ¿no? Jugadoras de Inglaterra, jugadoras de Estados Unidos, que haya jugadoras españolas jugando en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en diferentes países. Marta fue de una de las principales que también salió a jugar fuera, y eso es muy importante, que las niñas vean que esos caminos son posibles. Bueno, claro, hay otra cosa además. Las redes sociales, ¿qué papel están jugando ahora las redes Básicas. sociales? Básicas para bien y para mal, ojo, Sí. que hay un punto muy negativo. Claro. Pero han democratizado la información. ¿Qué pasaba antes? Que el fútbol femenino tenías que buscarte ahí en una esquinita y porque sabías que salía y, bueno, era muy difícil y comprar el diario ese día, era algo como muy específico. Y además también, ¿qué pasaba con los periódicos, ¿no? Cuando salíamos, o cuando ganabas cosas muy importantes, ¿no?, títulos importantes, o cuando pasaban cosas significativas que muchas veces no tenían relación con el fútbol. Me acuerdo que la vez que más salimos, y hice un cuaderno grande de ese momento, fue que las Matildas australianas hicieron un calendario desnudas con las pelotas y tal, y nos propusieron a las jugadoras de Español hacer lo mismo. Ese día vino TV3 al campo de tierra, Todo el porque a un mundo. campo de tierra, un dossier espectacular, pero eso era anecdótico. Y ahí jugaba la selección española. Y a pesar de ello, tuvimos más éxito en ese momento a nivel de difusión. Entonces, las redes han conseguido democratizar esa información, que la información sea mucho más amplia, pero lo que nos interesa es que también en la información convencional aparezca el fútbol femenino, y ya lo hace. Ayer, no sé en qué emisora estaba escuchando, y hablaban de la operación de Laura, que le mandamos mucho ánimo desde aquí, Laura Martínez, que se rompió el cruzado en el último partido. Decía, hombre, pues mira qué bien, están hablando de cosas del fútbol, una lesión, hablan de la jugadora, hablan de los resultados, de los siguientes partidos. Eso es lo que queremos, que se hable propiamente de fútbol. Sí, ahora quien más, quien menos en todos los medios escucha fútbol femenino y deporte femenino. Es que las ligas, la Champions, hoy en día es que incluso hay medios de comunicación que hacen programas específicos para cuando los equipos juegan, y eso hace unos años era impensable. Ahora ves los diarios, tanto en papel como digitales, y hay noticias, hay portadas, diarios abren con portadas de fútbol femenino. Claro, es lo que decía Dolores, antes esto pasaba pues cuando íbamos a jugar a un mundial, cuando el Español ganaba la Liga o jugaba la Champions por primera vez en su historia, y a modo de un recuadrito pequeño abajo del diario. Sí, ahora no, ahora es... yo creo que los medios de comunicación han ayudado muchísimo. Obviamente, otra vez más, falta mucho camino por recorrer, pero gracias a ellos hemos avanzado en mucha parte, y las redes sociales,
es un altavoz muy grande socialmente, hablando para las referentes, para las jugadoras, para las niñas, para el aficionado, para todo el mundo, pero también es la parte negativa que yo decía, que todo el mundo... Es un vertedero, ¿no? Sí, ahí Todo el cabe mundo todo. se cree con derecho libre y firme de opinar, de decir tras una foto falsa y tras un nombre falso, y esto es muy peligroso porque si no, o sea, yo hablo ahora como jugadora, si mentalmente no eres fuerte, esto te puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y esta libertad de opinión que hay ahora mismo en cuanto a cualquier tema, y yo digo que la gente es libre de opinar, pero siempre con respeto y siempre dando la cara. No puede ser que te escondas detrás de un avatar. No, sin duda. David. Al final es eso, ¿no? Yo creo que las redes es verdad que han democratizado la información también para la otra parte. Comentábamos con un agente de futbolistas que nos explicaba, ¿no? Oye, las redes también nos ayudan a nosotros a ver qué pasa, a ver cuál es el perfil de esa jugadora, de ese jugador, cuál es su entorno. Y bueno, creo que ahí hay un doble juego, un doble uso que puede ser interesante al final. Es sacarle la parte positiva de las redes, es también educar a las nuevas generaciones y a las que ya están en la élite en esta parte de las redes sociales, que es muy importante saberla gestionar. Y no solo ellos, nosotras mismas también. Las redes te ponen un tiro, ¿no? Puedes decidir tener una vida presencial o una vida también en las redes. Ahí también están las elecciones personales. Pero sí que es cierto que hay que aprender a navegar en las redes. Y las redes pueden ser ese termómetro porque, como decía antes Marta, una jugadora no es solo la jugadora que vemos en el campo, es una persona. Entonces, las personas, cuando las vas a introducir en un vestuario, tienes que saber un poco cómo son, porque es qué te pueden aportar. Porque si lo que aportan es negativo, entonces será mucho más difícil la gestión del grupo. Si el grupo es bueno, tú puedes tener buenas individualidades o un buen equipo, y a veces un buen equipo lo forman esas personas que pueden ser buenas futbolistas, pero que si son mejores personas, implicará que el equipo va a multiplicarse, ¿no? Porque si no juegas, eres solidaria. Si juegas, eres buena compañera. Si tu compañera necesita ayuda, entonces todas estas gestiones también son muy importantes. Y conocer cómo son las jugadoras, los egos, bueno, lo hemos visto muchas veces en grandes equipos masculinos que han puesto muchísimo dinero, tenían los mejores jugadores, pero que no conseguían ganar títulos, ¿no? Porque no es solo los mejores jugadores, mucho más dinero en el campo, sino que es la gestión de equipo, y eso es muy complicado. Vamos a ir cerrando. Decíais que hay un recorrido todavía por delante y todo recorrido comienza con un paso. ¿Cuál viene ahora? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, el paso es estabilidad en lo que tenemos, no dar marcha atrás, o sea, es estabilidad la que tenemos, más apuesta, más apoyo, y más apuesta y más apoyo implicará más profesionalización de las jugadoras y de las estructuras, no solo las jugadoras. Nosotros queremos que haya más jugadoras, más entrenadoras, más directivas, más personas, en este caso femeninas, porque es un techo de cristal que muchas veces hay que romper, y poder hacerlo abrirá nuevos caminos, nuevos horizontes y pequeños pasos que hay que continuar dando. Sí, yo coincido completamente con Dulos, ¿eh? Para mí hay una parte deportiva obviamente que es importante y que en este sentido creo que sobre todo la liga como tal tiene que ponerse firme en muchas situaciones y ser ella la que dé un par de pasos adelante para que todo mejore. Y luego está la parte de fuera institucional, que yo creo que las jugadoras que hemos estado ahí, que hemos visto la problemática, que hemos visto lo difícil que es llamar a puertas, tenemos que empezar tenemos que empezar a ser las que seamos, las que llamemos a las puertas desde fuera, porque es verdad que a lo mejor desde dentro no tienes tanto altavoz, pero ahora una vez que estás fuera y te has formado y estás capacitada para enfrentarte a según qué situaciones, creo que es importante que lo hagamos. Ahora Dulos lo puede hacer desde dentro, yo me estoy formando también para poder hacerlo, y creo que las que hemos tenido una voz dentro es importante que la tengamos también fuera para poder seguir cambiando esto hacia una vertiente muy positiva. Yo creo que la palabra es crecimiento, ¿no? Lo comentaba Dulos y Marta, ya las bases son muy sólidas, ahora simplemente es mantenerse, no tirar para atrás, pero sobre todo ir las métricas que vayan creciendo. Lo comentamos antes, la asistencia, la inversión, y a partir de ahí capitalizar títulos que se consigan, que es algo que no se hizo en su momento, y si vuelve a llegar es muy complicado, y a partir de ahí pues seguir adelante. El fútbol femenino ya no es el futuro, es un presente que no solo cambia el juego, sino que está inspirando a toda una generación. Dolors Ribalta, directora del Real Club Deportivo Español Femenino, Marta Corredera, exfutbolista profesional e internacional, y David García, responsable editorial de Palco 23. A los tres, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.
El deporte nos hace saltar del sofá, cantar victorias y sufrir derrotas que nos dejan sin aliento. Pero mientras los aficionados viven la pasión en la grada, pocas y pocos se preguntan qué ocurre detrás de los flashes y los cánticos. Los clubes no solo compiten por trofeos, manejan cifras mareantes, cierran tratos internacionales y convierten cada partido en una auténtica oportunidad de negocio. Detrás del escudo y de la camiseta hay estrategias que podrían fácilmente estar en Wall Street. Hoy abrimos la puerta a ese mundo oculto del deporte. Vamos a descubrir cómo ganan dinero, cómo crecen y cómo sobreviven en un mercado tan competitivo como el propio terreno de juego. Entender el deporte como un negocio es casi tan emocionante como en fútbol marcar un gol en el último minuto. En esta aventura quincenal nos guía nuestra experta del equipo de Palco 23, Mar Sierra. Mar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Edu, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Pues Hoy vamos a ello. Seguimos hablando de fútbol. No hablamos sobre los cambios del fair play financiero que estuvimos hablando ya hace unas semanas, sino que hoy vamos a tratar cómo genera y gana dinero un club, ¿de acuerdo? Es de Noruega. A ver, ¿qué te viene a la mente? Va. Pues me viene a la mente el frío y me viene a Exacto. sobre todo el frío, pero yo te diría el Viking. Vale, es una buena opción, pero no es el Viking. No es el Viking. No, es un club que se llama Bodo Glimt, ¿de acuerdo? También es bastante conocido. Y tiene una característica que me dices tú, el frío, ¿no? Es muy curioso porque está situado en la ciudad de Bodo, Sí. que está situada a 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Al ladito, Al ladito, sí. Justo al lado. Bien, hoy venimos a hablar un poco de cómo gana y genera dinero este club de Noruega, que para entenderlo yo creo que nos tenemos que remontar unos años atrás, en el año de su fundación, que fue en 1916. Sí. Sí, creció como un club muy modesto y realmente sostenible, sí que al principio pues tuvo estos altibajos económicos, realmente como cualquier club que está empezando y dando sus primeros pasos. Luego sí que es verdad que ya entrando en la época de los 2000 sí que estuvo bastante caracterizado por algunas crisis económicas. De hecho, en 2005 fue relegado de Primera División, que esto pues al final ya sabemos que para mantenernos en la Primera División no solo hace falta ganar los partidos, que evidentemente también, y ganar títulos, sino cumplir unos requisitos económicos que en este caso pues Bodo Glimt no los cumplía y por eso fue relegado de Primera División. Y luego ya más adelante, en 2018, gracias a su entrenador, que es el actual entrenador del equipo, que me vais a perdonar porque seguramente no lo diga perfecto, que es Kjetil Knutsen, ¿de acuerdo? Empezó como este resurgimiento económico que hizo que Bodo Glimt se situara justamente donde está ahora económicamente hablando. Bueno, y esto es por el modelo de negocio, entiendo. Exactamente, podemos dividirlo en 4 líneas de negocio muy importantes. La primera de todas sería el desarrollo de talento y de la cantera de jugadores. Al final esto se basa en identificar y desarrollar el talento de los jugadores del propio club para luego aprovechar las ventanas de venta de jugadores, que es en verano y en invierno, para poder generar este ingreso que para Bodo Glimt es muy importante. Exacto. Entonces esto al final lo que hace es sustituir la típica estrategia de evitar, en este caso, la inversión externa, es decir, comprar jugadores de otros clubes. Se centran mucho en valorar el nivel de sus propios jugadores para luego generar ingresos vendiéndolos, y esto al final lo que hacen es, todo este dinero que van recaudando lo invierten en el propio club, y eso hace que, bueno, reducen gastos, Claro. ¿no? Porque se ahorran la compra de jugadores, y también crecen de una forma pues más paulatinamente, es decir, sostenible, es más sostenible. Luego también tenemos el éxito deportivo, evidentemente. Sí, claro, eso también cuenta. Sí que es verdad que al principio pues se quedaron más en empezar a ganar títulos pues a nivel pues en la misma ciudad, luego ya empezaron a crecer y ganaron títulos más a nivel nacional e incluso llegaron a competir internacionalmente a nivel Europa. O sea, llegaron a Champions. Correcto, llegaron a Champions, si no me equivoco, creo que nunca la han llegado a ganar, pero sí que por participar ya han ganado mucho dinero y eso es muy importante. Al final, competir a nivel europeo hace que los clubes tengan muchos ingresos, ya no solo por participación, sino también por derechos de televisión, bonificaciones, pues si vas subiendo, ¿no? pues a octavos, cuartos, tal. De hecho, Bodo Glimt y en una temporada llegó a facturar 147 millones de euros. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo
teniendo en cuenta que es un club bastante modesto. Hay clubes muy potentes en España que no llegan a facturar tanto por participación en competiciones europeas, o sea que eso es bastante característico también de Bodo Glimt. Luego al final todos estos esa facturación que van obteniendo por participaciones en competiciones europeas también hace que tenga una situación financiera bastante estable. Luego, terceramente, tenemos pues esta estructura austera sin dependencia externa. Es decir, todo este dinero que antes comentábamos que van obteniendo de la venta de jugadores la invierten en el mismo club. Por ejemplo, lo más importante es que están reestructurando o renovando su estadio. Eso es algo muy importante, no solo en Bodo Glimt, sino en general en cualquier equipo que se hace un poquito más pequeñito al principio, porque puedes hacer más asientos. Más asientos significa más gente. Más gente significa más entradas, y más entradas es más dinero. Más dinero. Exacto. Luego, pues además también van reformando sus zonas de hospitality, por lo que los aficionados van a estar más contentos, van a querer ir más a ver a su equipo, y ya no solo en dinero de entradas, sino también pues en merchandising o todo lo que sea. Es toda la experiencia. Exactamente, la experiencia del aficionado al final es muy importante, y sobre todo en Bodo Glimt. Y luego ya por último, digamos que todo esto al final es lo que es Bodo Glimt, porque tienen esta identidad de club, están muy arraigados a su ciudad, y tienen un estilo de juego muy característico y un enfoque colectivo también pues muy fuerte, y todo eso hace que Bodo Glimt sea un club financieramente hablando muy sostenible y que tiene beneficios. Mar Sierra, gracias. A ti, Edu. El ejemplo de Bodo Glimt demuestra que en el deporte no siempre gana quien más gasta, sino quien sabe construir un proyecto sólido, sostenible y con visión a largo plazo. Esto nos recuerda que siempre hay historias sorprendentes esperando detrás de cada club, como en Palco 23, donde todavía nos esperan muchas más sorpresas para el programa de hoy. Preparaos, porque vamos a poner el foco en una de las competiciones más complejas y exigentes del deporte profesional a nivel mundial. La Fórmula 1 es un entorno en el que la ingeniería, la gestión del talento, la construcción de marca y la toma de decisiones conviven bajo una presión constante y con una exposición incomparables. Entenderla exige ir más allá del domingo de carrera. Cada movimiento dentro de un equipo, cada decisión técnica y estratégica tiene consecuencias inmediatas y medibles, tanto dentro como fuera del circuito. Hoy hacemos una parada en boxes para ver qué ocurre detrás de los muros de los garajes y cómo se coordina todo para que la maquinaria funcione a la perfección. Desde los ingenieros que ajustan cada detalle de la máquina hasta las marcas que apuestan millones por visibilidad y posicionamiento, todo forma parte del engranaje, de un engranaje además medido al milímetro y en el que cada cosa se tiene tomada en cuenta. Hoy nos subimos al monoplaza de Marc Jané, expiloto de Fórmula 1, campeón de Le Mans y actual embajador de Ferrari, para recorrer cada curva con precisión y entender cómo se coordina el equipo, la fábrica, la estrategia y todo lo que lo complementa para ser los primeros en ver la bandera de cuadros. Marc Jané, bienvenido. Gracias, Eduard, encantado. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se construye la carrera de un piloto profesional español de Fórmula 1 en un contexto como era el tuyo y teniendo en cuenta lo que hay hoy día? Tiene que haber pasión cuando eres muy joven, tiene que haber una familia seguramente que no solo te apoyen económicamente, pero que te acompañen en los primeros pasos, que te acompañen a ir a los karts, que se sacrifiquen un poco por ti. Sin pasión por parte del piloto y sin una familia sacrificada es casi imposible que luego este piloto realmente empiece ya a escalar peldaños en categorías de promoción, pero aunque todo esto es muy complicado, lo más difícil es poder dar el salto a la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque es un deporte tan exclusivo, con tan pocas plazas en el mundo, posiblemente es el deporte más exclusivo que hay en el mundo, porque estamos hablando de 20 plazas este año 22, que para que uno entre, uno tiene que salir. Y acostumbra a ver de media 1 o 2 pilotos al año que entran o salen, ¿no? O sea, estamos hablando, sería como si en el fútbol cada año en la liga top haya 1 o 2 jugadores que puedan entrar, ¿no? Es un mundo muy cerrado. Claro, has corrido en Fórmula 1, has ganado en Le Mans, llevas años en Ferrari. ¿En qué momento dijiste esto ya no es solo correr, yo puedo aportar más cosas? Siempre he tenido muchas inquietudes, pues
soy universitario, por ejemplo, que esto es algo un poco inusual en un piloto de Fórmula 1. Me gusta mucho el mundo de la gestión. Me gusta mucho la parte que yo llamo sports car, que sería la parte de coche de calle. Me gusta el producto de los coches. Y todo esto ha hecho que en Ferrari siga, sí, aún conduzco los Fórmula 1, ya no los de Hamilton o de Leclerc, conduzco los Fórmula 1 que tenemos una división para nuestros clientes, pero tuve muy claro desde siempre que sí, mi objetivo era la Fórmula 1, ser piloto de Fórmula 1, pero que hay un mundo más allá de la Fórmula 1 y es lo que estoy haciendo ahora. Claro, porque ¿cuál es el cambio más brutal que dirías que ha habido en la Fórmula 1 desde entonces hasta ahora? Posiblemente la propiedad. Algunos de los seguidores que nos escuchen sabrán quién era Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone fue el fundador de la Fórmula 1, por decirlo de alguna manera. Fue una persona que la cogió en los años, me imagino, 70, supongo, más o menos. Y luego, durante muchos años, la gestionó con mano de hierro, ¿no? La tenía realmente, era un poco como el dictador de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Cuando Bernie Ecclestone vendió la Fórmula 1 a un grupo inversor americano que se llama Liberty Media, el cambio fue muy grande, porque realmente la Fórmula 1 pasó a ser ya un poco un espectáculo más con un concepto americano, como lo hacen con la Super Bowl, con la NBA, y realmente le ha dado una velocidad, le ha dado una notoriedad que parecía impensable hace años. Y la F1 ahora mismo, yo que llevo más de 20 años en la Fórmula 1, te puedo decir que es uno de los momentos más dulces que recuerdo, porque es un deporte con una mentalidad mucho más abierta, mucho más hacia el espectáculo, hacia los aficionados, al público joven, redes sociales. Este año se ha hecho una película de Fórmula 1 con Brad Pitt, se hizo hace unos años una serie en Netflix que ha sido un éxito brutal, y esto ha sido solo gracias a esta mentalidad americana de Liberty Media. Claro, porque la Fórmula 1 ha crecido muchísimo, es lo que decíamos incluso antes de entrar aquí en directo. ¿Qué es lo que hace que la Fórmula 1 sea tan distinta al resto de competiciones de motor? En primer lugar, es un deporte extremadamente global, que se corre en todos los continentes. De hecho, solo faltaría el continente africano, y es algo que es uno de los puntos que yo creo que va a suceder. Un gran premio también tendría más sentido Sudáfrica, pero se ha hablado también de Marruecos o de otros países, ¿no? Pero bueno, es un deporte muy global, que nació en Europa, pero que ahora mismo hay más grandes premios fuera de Europa que en Europa. Hay, por ejemplo, 3 grandes premios en Estados Unidos. Cuando yo corría en Fórmula 1 había uno en Indianápolis y no tenía mucho éxito. Ahora mismo Miami, Las Vegas y Austin están agotados las entradas, ¿no? Tienen mucho éxito también para el público americano. Luego hay la parte un poco de fascinación del deporte, del riesgo, de la velocidad. Y luego también hay las marcas de coches que son muy potentes. O sea, una de las grandes diferencias entre la F1 y las motos, por ejemplo, es el poder económico, digamos, que mueve el mundo de los coches versus el mundo de la moto, que está fantástico el mundo de la moto, y además lo ha comprado ahora también Liberty Media, ¿no? Pero el mundo de la automoción es un deporte que hay mucha publicidad, hay mucha repercusión, y por último diría que los pilotos ahora mismo son grandes estrellas. Lando Norris, que es el nuevo campeón, pero Max Verstappen, Hamilton, si tú miras cuántos seguidores tienen en redes sociales, realmente son números ya muy, muy potentes, que comunican muy bien con esta gente joven. Sí, totalmente. Y hablando de pilotos, precisamente, los pilotos hacen muchas cosas que van más allá de pilotar, porque ¿qué se espera que haga uno de ellos fuera de la pista? Bueno, se espera, y es por esto que son ahora grandes estrellas, a los chicos, chicas, no solo jóvenes, también la gente mayor, ¿no? Pero se sigue mucho qué hacen en su vida privada. La mayoría viven en Mónaco, pero cuando, no sé, el otro día Fernando Alonso salió su primera foto con su nueva pareja, pues estaba conduciendo un Mercedes, un coche súper exclusivo que hay muy pocos en el mundo, y la noticia fue Alonso en Mónaco con su coche y con su pareja, ¿no? Entonces, todos sus movimientos en su vida privada son realmente noticia, como lo pueden ser los de Messi o los de Cristiano Ronaldo. Pero en su vida privada un piloto tiene que estarse preparando, cuidándose para cuando tiene que prepararse para los grandes premios. Claro, decíamos que expiloto de Fórmula 1, embajador de la escudería Ferrari, comentarista en Sky Sport Italia. Claro, en Italia eres muy conocido. Tú estás por Monza y, de hecho, a veces te cuesta ir por la calle porque la gente te reconoce, ¿no? ¿En qué consiste exactamente tu trabajo como embajador y todo lo que conlleva?
Sí, trabajo en muchas divisiones dentro de Ferrari. Ferrari es una marca muy especial porque es una marca muy aspiracional, que la gente sueña con un día. Ser propietarios es complicado, pero se puede, o si no, un día pilotar un Ferrari, ¿no? Pero es una marca especial por su DNA, que es una marca que nace en el mundo del motor, de las carreras. Y por esto yo tengo muchos roles que no podía tener en otras marcas, porque solo Ferrari tienen realmente la gran parte de la marca de actividades son de las carreras. Entonces yo trabajo con el equipo de Fórmula 1, obviamente, voy a todas las carreras de Fórmula 1, donde también, como decías, soy comentarista para la televisión italiana. Trabajo mucho como embajador con los clientes y sponsors, y desde este año tengo un nuevo rol en la Academia Ferrari, sería como la Masía del Barça, ¿no? Entonces gestiono, digamos, nuestra Academy, donde tenemos a 7 pilotos jóvenes que queremos que un día uno de ellos reemplacen a Leclerc o Hamilton u otros pilotos. De hecho, Leclerc nació de la Academia. Tenemos a Oliver Biermann, que es un piloto de Haas, sí, también de la Academia, y bueno, mi trabajo un poco es asegurarme de hacer un buen programa y de buscar, hacer un poco de scouting, ¿no? Buscar a los nuevos posibles pilotos que nos puedan interesar para entrar en la Academia. ¿Eres buen maestro? Bueno, tengo experiencia porque lo he vivido, ¿no? Cuando era piloto. Sí, pero bueno, no sé si soy tan bueno en cuanto a maestro. De hecho, cuando tenemos que hacer módulos, porque hacemos módulos un poco como académicos, ¿no? Les explicamos pues, temas de ingeniería, temas de comunicación, cómo hablar en público para temas de prensa. Busco más que un especialista de prensa les haga un módulo de prensa, o un ingeniero, más que hacerlo yo, ¿no? O sea que mi trabajo allí es un poco hacer la parte de estrategia de la academia, gestionar la parte operativa, y luego busco a especialistas para que enseñen a estos pilotos jóvenes. Marc, la Fórmula 1 sigue siendo un escaparate enorme para las marcas. ¿Por qué las atrae tanto? Porque a nivel mediático es muy atractivo, es un deporte en que incluso durante el COVID, por ejemplo, fue de los deportes que mejor se adaptaron a las dificultades del COVID. Es un deporte muy mediático por la televisión, pero no solo por la televisión, por todo lo que son redes sociales, y ahora con la serie de Netflix y la película de Fórmula 1, que ha sido una película que tiene un éxito muy grande. Muy grande, incluso de crítica. Sí, entonces las marcas ven que es una gran plataforma para comunicar su producto de una manera un poco con pasión, que hoy es muy difícil, ¿no? Que pueden llegar al público joven, que esto es muy difícil también. Yo creo que este es un factor diferencial. Lo que transmite la Fórmula 1, los valores que transmite la Fórmula 1, y luego al público que llega. Llega a un público joven y femenino. Y esto es tan complicado hoy en día, llegar a los jóvenes. Mis hijos, por ejemplo, me lo dicen, ¿no? Oye, mis hijos los siguen, tampoco son los locos de la Fórmula 1, pero a ellos les sorprende que tantos amigos suyos siguen la Fórmula 1. Y hoy en día yo creo que la mayoría de deportes intentan esto, intentan llegar a este público joven, que será el público luego que lo vas a mantener durante muchos años. Claro, visto desde dentro, ¿qué pesa más? ¿La parte deportiva o todo lo intangible que rodea el campeonato? Yo creo que la parte deportiva sigue teniendo más peso, pero 55-45 quizás. Estamos ahí, ¿no? ¿eh? Sí. La parte más de espectáculo. Si tú ahora vas a un Gran Premio de Fórmula 1, lo que más no te impactaría, pero el cambio más grande que notarías no es tanto en la carrera en sí, en todo lo que hay alrededor de la carrera. Esto es lo que también ha llevado Liberty Media. Hay conciertos, hay una zona que llaman fan zone enorme. O sea, históricamente tú comprabas una entrada, la carrera a las 2, igual te presentabas al circuito a las 12:30. Veías la carrera y te ibas. Ahora realmente es un espectáculo que tú compras una entrada y puedes estar 6 horas antes viendo un montón de cosas alrededor de la carrera. Luego, ¿lo principal es la carrera? Sí. Pero tú realmente es un evento. La experiencia en sí. Es la experiencia en sí, ¿no? Y esto es donde los americanos han conseguido hacerlo, pero la carrera es lo más importante. Pero lo otro también es... De hecho, hay gente, por ejemplo, que van los jueves. Hay muchas actividades los jueves, y el jueves no hay ni coches en pista. Pero bueno, igual van, no sé, 40.000 personas van el jueves, y el domingo, el día de la carrera, van 140.000, ¿no? O sea, la carrera sigue siendo lo más importante. Claro, hoy día los contratos con los patrocinadores por lo general están ligados a cumplir unos objetivos, son muy estratégicos. ¿Cómo se puede medir que el equipo está cumpliendo con los objetivos? Sí, hay una parte
de resultados, pero bueno, esto en el contrato no sabes cómo va a ir, pero los sponsors realmente son muy estrictos en cuanto a, ya no solo en el espacio que van a tener en el mono o en el coche, sino en lo que ellos pueden hacer. O sea, realmente normalmente la lucha que hay, sobre todo con Ferrari, que somos una marca muy curosa en estos aspectos, es les limitamos mucho lo que ellos pueden hacer, lo que el contrato que ellos firman con nosotros les va a permitir hacer, ¿no? Y esto lo fiscalizamos bastante. Entonces, no sé, por ejemplo, imagínate, nuestro sponsor principal es HP. Pues bueno, ellos tienen derecho, al ser el sponsor principal, pues tienen derecho a pues un coche que se llama un mock-up, que es una réplica del coche, pero por ejemplo, este coche tú no puedes cambiar la imagen del coche, por ejemplo, ¿no? O este coche igual no lo puedes poner al lado de un coche Mercedes. O sea, las limitaciones de lo que tú puedes hacer, todos los equipos, pero Ferrari seguramente el que más, son bastante grandes. Claro, porque ¿qué tipo de patrocinadores nos encontramos en la Fórmula 1? Hay tecnológicos, hay bancos también, hay de consumo, como pueden ser temas de ropa y demás. Hay también ahora mismo temas de apuestas, que esto es algo que tienes que ir con más cuidado porque no está tan bien visto, pero hay muchos. Si tú miras en la lista de sponsors, Fórmula 1, por ejemplo, la Fórmula 1 en sí tiene sponsors. Este año sé que han firmado a Lego, Barilla, que es pasta, tienen MSC, que es cruceros. Sí. O sea, realmente es muy variopinto, ¿no? Estamos hablando de empresas de todos los sectores diferentes, pero en Ferrari los principales son Shell, que es gasolina también, Pirelli, los neumáticos. O sea, hay como 15-20 sponsors en Ferrari. Claro, porque para un patrocinador, ¿cuál es el factor diferencial de apostar? En este caso, por ejemplo, Ferrari, HP. ¿Por qué apuesta por vosotros, HP? Bueno, claro, nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, o sea, Lewis Hamilton, ¿no? Que es el piloto con más seguidores y yo siempre digo que es una estrella de Hollywood, Lewis Hamilton. Pero al fin y al cabo, HP, si apuestan por Ferrari, es sí, por la historia de la marca, pero porque quieren ganar. O sea, al final tienes que ganar. O tienes que estar, si no ganar porque gana uno, luchar por ganar. Entonces, la mayoría de sponsors que están con Ferrari, hay una parte por lo que representa la marca, pero sobre todo porque consideran que con nosotros podrán volver a ser campeones del mundo. Claro, porque con todo, ¿cómo ves todo lo que es el control del gasto? ¿Es bueno? ¿Cómo se ve desde dentro? ¿Cómo se vive? Es muy bueno porque otro de los temas que hacen la Fórmula 1 que tenga mucho éxito es que hay un budget cap. Hay un presupuesto máximo en el cual tú no te puedes gastar más. Estamos hablando de unos... O sea, depende de qué partidas incluyes. Son lo que llamamos gastos operativos, pero estamos hablando de algo más de 200 millones de euros. Y esto hace que los equipos pequeños, puede ser que no lleguen al tope, pero la diferencia de un Ferrari contra un Haas, que es un equipo más modesto, nosotros no gastamos el doble. Cuando yo corría en Fórmula 1, Ferrari gastaba 3 veces más que los equipos pequeños, o 4 veces más. Ahora mismo la diferencia es pequeña. Y es por esto que el deporte se ha igualado muchísimo. Y es por eso también que los equipos de Fórmula 1 ganan dinero. La F1 es rentable para los equipos. Hace muchos años era deficitaria. Los equipos perdían dinero. Ahora mismo todos ganan dinero. La valoración de los equipos se ha multiplicado por muchísimo. De hecho, hace muy poco en Mercedes vendieron un porcentaje, creo que fue un 10% del equipo, y pagaron muchísimo dinero el inversor que compró. Entonces, esta política de budget cap es algo que yo aconsejo a todos los deportes porque funciona. En la Fórmula 1 ha sido realmente un game changer. O sea, es un concepto que ahora mismo hace que los equipos no solo ganan dinero, sino que las valoraciones de los equipos han aumentado muchísimo. Muchísimo. Claro, el que invierte en Fórmula 1 está garantizando el éxito, su propio éxito. Sí, porque los ingresos han aumentado y los gastos han disminuido. Esto es obviamente una fórmula mágica. Y desde que tú estabas en Minardi, y teniendo en cuenta todos los cambios que ha habido desde entonces, ¿en qué estamos igual? Estamos en el deporte en sí, es decir, los ingenieros aún marcan diferencias, pero los pilotos también marcan diferencias. Es un deporte de riesgo, aunque menos, pero yo diría en la parte de la pasión. Yo, por ejemplo, aún ahora, cuando voy a una carrera, hay esta emoción antes de la salida, ¿no? Y esto siempre ha estado en la Fórmula 1. Hay la parte un poco de incógnita. Al fin y al cabo, hasta que no se baja la bandera de cuadros, no sabes quién va a ganar. Y esta esencia se mantiene. El hecho de que
es un mundo donde la ingeniería y el piloto, los dos son importantes y que nunca sabes lo que va a pasar hasta que no acaba la carrera. Claro, porque la Fórmula 1 decimos que ha crecido muchísimo, pero también a nivel digital. Audiencias globales, audiencias en redes. ¿De qué forma las plataformas contribuyen a la estrategia comercial de la marca? Y por otro lado también con marcas, a las marcas en sí, les ayudan a mover sus patrocinios. Sí, todas las plataformas de redes sociales son muy importantes para llegar a los jóvenes sobre todo. O sea, yo creo que todos los pilotos tienen no solo Instagram, pero TikTok, quizás Twitter lo utilizan más los profesionales del mundo de la Fórmula 1 y se retroalimentan. Las plataformas están contentas. De hecho, en el Gran Premio del año pasado de Las Vegas estuve con la gente de Instagram, o sea, los propietarios de Instagram, porque parece ser que ellos hablaban con los pilotos y les explicaban cómo potenciar la plataforma. O sea, que a la misma plataforma le interesa que los pilotos quieren aprender cómo funcionan los algoritmos de la plataforma, ¿no? Entonces, las plataformas ahora mismo ellas saben que la Fórmula 1 es muy atractiva también para ellos y ellos mismos se retroalimentan, pero al fin y al cabo la carrera la retransmiten por las televisiones que tienen los derechos. En España, por ejemplo, es DAZN, pero también ahora mismo la Fórmula 1 están creando su propio canal de Fórmula 1. O sea, tú puedes pagar solo la Fórmula 1 se llama F1 TV, creo que se llama, ¿no? Y donde tienes mucha información además. Pero viven conjuntos. O sea, tú puedes comprar F1 TV en España, o puedes verla por DAZN, o puedes ver, mi hijo, por ejemplo, que no es tan fan, pero él mira los resúmenes que hay en YouTube o en TikTok. O sea, esto es curioso. Cuando estaba Bernie Ecclestone, él creía que todo lo que tenía que existir solo la televisión. Ahora mismo realmente te das cuenta que hay muchos mundos, ¿no? Y todos no tienen por qué quitarse uno del otro, se retroalimentan entre ellos. Y esto Liberty Media realmente lo han sabido ver. Claro, mirando hacia adelante y apretando el acelerador, ¿qué grandes retos tiene por delante la Fórmula 1? Pues el principal es este nuevo reglamento, el campeonato que acaba de empezar, es ver si este reglamento va a hacer que el deporte siga siendo muy competitivo, que haya mucha igualdad, el primero. El segundo reto muy grande es el tema de la sostenibilidad. Estamos hablando ahora de coches que tienen 50% motor de combustión, más o menos, 55%, y 45% motor eléctrico. Hay una diatriba, hay realmente la duda si la Fórmula 1 debería ser motor 100% de combustión con ruido, pero con gasolina 100% sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de motor? Es un reto ahora mismo que no está definido, y aquí tendrán que opinar muchos stakeholders, ¿no? Muchas partes que son partícipes de la Fórmula 1. Yo diría el reto de la competitividad, pero sobre todo tienen que decidir ya si quieren ir a una F1 muy híbrida, muy eléctrica, o quieren ir a una Fórmula 1 más de espectáculo, con motor más convencional, pero con gasolina sostenible para que sea un deporte obviamente sostenible. Claro, y hablando de retos, teniendo en cuenta la expansión de la Fórmula 1 a diferentes mercados, ¿cuál es el reto para mantener la competitividad dentro de Ferrari? Sí, tenemos que volver a ganar. Llevamos muchos años sin ganar un mundial. Hemos luchado por ganar mundiales, pero no los hemos ganado desde el año 2008 y esto es un periodo, es una ruta por el desierto demasiado largo. Sí, demasiado largo. Son muchos años sin ganar un mundial. Que repito, hemos estado a punto con Alonso, hemos estado a punto con Vettel, llegando a la última carrera con opciones. Hace 2 años llegamos a la última carrera con opciones, en el año 2024. Estuvimos a punto de ganar el mundial, pero lo necesitamos para nuestros tifosi, porque son incondicionales, pero les tienes que dar títulos de vez en cuando. Y ahora mismo este es el reto que tenemos, ¿no? Estamos intentándolo. Mi pequeña parte de granito de arena, si puedo aportar, lo voy a aportar, pero los tifosi sobre todo se lo merecen y tengo ganas ya que ganemos un mundial. Claro, tú en el año 2003, si no me equivoco, en Monza alcanzaste tu récord de velocidad con 372 km/h. ¿Cuándo has querido ir más rápido? Bueno, sí, siempre quieres ir rápido. En la velocidad punta de una recta, a ver, 370 recuerdo además que a partir de 330 se empieza un poco a estrechar el circuito, ¿no? Pero no es esto lo que más impresiona de un Fórmula 1, lo que más impresiona es la frenada, lo que más impresiona es el paso por curva. Esto realmente es algo muy impresionante. La aceleración
No tanto, porque hoy en día hay coches por la calle o motos que aceleran casi tanto como en Fórmula 1, pero no hay ningún coche que frene ni pase por curva como en Fórmula 1, y esto en el cuerpo realmente lo sientes. En velocidad, yo que he corrido en Le Mans, corremos casi tanto como en Fórmula 1 en velocidad punta, ¿no? Y en esto sigue siendo un deporte único. El hecho de que tenga tanto downforce, tanta carga aerodinámica, y que el coche pese tan poco, hace que tenga esta agilidad y que lo puedas frenar con tan pocos metros. Bueno, en realidad sí que ha sido más rápido, porque yo sé que fuiste en un F18 y ahí me parece que el que iba de copiloto eras tú. Sí, sigue siendo uno de los recuerdos más bonitos o de las cosas más impactantes que he hecho en mi vida. Subir en un caza, de hecho fue algo que me lo permitió el Ejército del Aire en este caso, pero por ejemplo allí también sí pasamos la barrera del sonido, pero no es esto. El recuerdo que tengo yo es cuando hacíamos los picados, giros, claro. Y llegamos a Gs de 6 Gs y el mono que llevaba se hinchaba para que no perdiese el conocimiento, ¿no? Esto es lo que realmente recuerdo vivamente, más que haber roto puntualmente la barrera del sonido. Hay una parte de tu trabajo que realmente también parece de película. Entrenas a clientes exclusivos para pilotar Ferraris, Fórmula 1 de otros años, que no se pueden llevar a casa, tengo entendido, que os los creáis vosotros. Pero ¿cómo funciona todo esto? ¿Quién puede acceder? ¿En qué consiste la preparación? ¿Alguna vez has suspendido a alguien? Sí, a ver, más que suspendido, él mismo se ha dado cuenta de que no está capacitado para llevar un Fórmula 1. Nosotros hemos vendido aproximadamente unos 60 Fórmula 1 en la historia, o sea que hay 60 clientes afortunados, propietarios de un Fórmula 1. Es un cliente que nosotros contactamos, es decir, es el cliente Ferrari que tiene una gran colección de Ferraris, de los mejores clientes de Ferrari, y le decimos: eres elegible, o sea, si te interesa, te podríamos llegar a vender un Fórmula 1, ¿no? Funciona un poco de esta manera, o sea, le ofrecemos la posibilidad de entrar en el club. En el club, que se llama F1 Clienti. Te lo podrías llevar a casa, no está prohibido porque el coche es tuyo, puedes hacer lo que quieras con él, pero si te lo llevas a casa es un problema, porque no lo puedes obviamente ni poner en marcha, ni hacer el mantenimiento, y el 95% lo tienen en Ferrari, en Maranello. Y luego hacemos eventos durante el año. Ahora, por ejemplo, este mes de febrero estuve en Qatar, el primer evento del año. Luego hacemos eventos por todo el mundo donde estos clientes los contactamos y si quieren ir, mandamos el coche al evento y luego yo allí le hago de coach. Le explico, le enseño cómo conducir un Fórmula 1, y realmente es algo único porque solo Ferrari tienen este departamento, este club, donde el clientes con grandes coleccionistas llegan incluso a pilotar el mismo Fórmula 1 que Schumacher, que Alonso, que Vettel, que Hamilton, el que sea. El coche es exactamente igual. Es un club muy exclusivo. ¿Se puede entrar con una beca? No, y no hay descuento además, ¿eh? O sea, y si ahora quisieras, hace poco un cliente me contactó: oye, que me gustaría entrar en el club, y le digo, pues sepas que no sé, pues ahora mismo no hay ningún F1 en venta, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando hay un privado que quiere salir del club y en este caso pone el coche en venta y luego el que quiera entrar lo puede comprar. Es como padrinar uno de los coches, ¿no? Sí, tienes el coche, el precio del coche varía en función de la historia, del pedigrí, ¿no? del currículum del coche, pero sí, es la parte donde yo ahora mismo aún conduzco Fórmula 1 debido a este club, ¿no? Porque yo, para enseñar a un cliente cómo conducirlo, lo conduzco y luego le enseño mi onboard, mi vídeo, la telemetría, y luego nos comparamos, ¿no? Lo comparo a él conmigo. Y esto, a mi edad aún, que aún conduzco Fórmula 1, pues es un auténtico lujo. Marc Gené, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí hoy. Gracias por abrirnos el garaje y por ayudarnos a entender cómo funciona todo, la Fórmula 1 desde dentro, cómo funciona todo. Muchísimas gracias, Marc. A vosotros, un placer. Y gracias también a todos los que habéis estado hoy ahí al otro lado acompañándonos. Hemos tocado muchos temas y seguro que alguno de ellos os ha hecho pensar o incluso replantearos las cosas. Esto ha sido Palco 23. Os espero en 15 días con toda la actualidad económica del deporte. Hasta entonces.